Pulso Latino es presentado por Frisian Flag, Dushipawe, Bompa Mañana. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Continuamos con más información aquí en Pulso Latino. Luego de 45 días fueron desalojados los manifestantes que estaban en la Plaza de Bolívar en Bogotá, Colombia, para apoyar al alcalde Gustavo Petro desde que se conoció el fallo de la Procuraduría en su contra. Este fue el momento en el que desalojaron a los miembros de la denominada Aldea Bacatá. Algunas de las personas que vivían ahí dijeron haber sido maltratadas cuando se realizó el procedimiento. Nuestras cosas se mojaron y el desalojo estuvo irregular porque pues hay como 4 compañeros discapacitados los cuales fueron golpeados. Lo mínimo era que hubiera una ambulancia ahí pues para las personas que de pronto salieran heridas o agredidas por el ESMAD. Frente a esto, el secretario de Gobierno, Guillermo Alfonso Jaramillo, dijo que el procedimiento fue concertado y que se hizo por solicitud de la Procuraduría. Por una denuncia que hizo la señora ministra, que por supuesto por primera vez se preocupa por la Plaza de Bolívar. Los comerciantes del sector, por su parte, se mostraron satisfechos, pues según ellos, durante ese tiempo sufrieron pérdidas. No hacían sino orgías, consumir droga, no, orinaban ahí, hacían de todo ahí en el mismo piso, eso era asqueroso. ¿Se vio afectar las ventas, los clientes? Total, en especial los domingos, porque ya el turista no llegaba. El cliente se cohíbe de venir al centro debido al tumulto de gente que había ahí, el aspecto que daba. Después del desalojo se recogieron 2 toneladas de basura. Las autoridades de Ocaña dieron a conocer en las últimas horas 2 impresionantes videos registrados por una cámara de seguridad que muestran impactantes momentos. Vean ustedes. En este primer video se observa a un grupo de personas que empujan un carro para sacarlo de los patios de la terminal de transporte. De repente, lo sorprende una detonación. Las autoridades aseguran que fue un carro bomba que iba dirigido a las instalaciones de la terminal como represalia por los continuos operativos de la Policía de Tránsito. Este otro video muestra un violento accidente de 2 motos. 4 personas caminan desprevenidas por un sector en el sector de Ocaña cuando en cuestión de segundos una moto a toda velocidad choca contra otra. El impacto es tan fuerte que los 4 ocupantes de las 2 motos ruedan aparatosamente por el piso y arrollan a los transeúntes. 3 personas resultaron heridas. Minutos después, una de las motos se incendia. Recientemente se llevó a cabo una acción de limpieza donde varios departamentos se unieron para realizar un exhaustivo control a varios negocios de comidas y bebidas, donde evidenciaron que el nivel de higiene es inaceptable. Por este motivo, algunos de estos fueron cerrados. Recientemente el cuerpo policial participó de un operativo que involucró diferentes departamentos e instancias gubernamentales que, por invitación de City Inspector, se unieron para realizar un control a 8 negocios de comidas y bebidas. Durante el operativo se encontraron no solamente con cosas sorprendentes, sino con muchas cosas irresponsables, antihigiénicas, inaceptables y en algunos casos hasta horrorosas. En el operativo fueron cerrados varios de estos negocios. El coordinador de la policía de barrio de Orangestad, el señor John Enríquez, explicó que el papel de la policía en este operativo fue controlar los permisos tanto de los negocios como de las personas que en estos trabajan. Además, tenían el papel de ofrecer apoyo al mantenimiento de orden pública y de la seguridad. El resultado final del operativo fue que se encontraron con 3 personas trabajando ilegalmente que no pudieron demostrar lo contrario de ninguna forma y por esta razón Guardanos Costa los detuvo para empezar las respectivas investigaciones. De inmediato se empezaron los preparativos para la deportación en caso de que no se demostrara que su estado realmente era ilegal. El Departamento de Salud Pública también cerró varios debido a que no tenían agua y la situación en estos lugares era bastante antihigiénica. Los baños no estaban en condiciones de uso y no tenían agua para lavar o limpiar. En cuanto al restaurante Rincón Guajiro, situado detrás de Manuelitos Bar, se encontraron con una situación en la que el dueño no tenía permiso para operar el negocio.
La situación era antihigiénica, había plagas en las cocinas y hasta un colchón en el piso. Al parecer, el propietario mismo era quien dormía en la cocina. La situación detrás de las paredes en este restaurante era bastante antihigiénica, tanto que hasta se podría causar enfermedades a los clientes que consumieran algún tipo de comida que fuera preparada allí. Así lo comentó el coordinador de la policía, John Enríquez. GKMB tuvo que fumigar inmediatamente para intentar deshacerse de la plaga de animales indeseables con los que se encontraron en la cocina de este lugar. Así culminó esta acción de limpieza donde la policía, junto a varios departamentos, evidenciaron el nivel de antihigiene que existe en algunos establecimientos públicos de Aruba. Los venezolanos conmemoran los 150 años del fallecimiento del médico José Gregorio Hernández, a quien muchos veneran porque lo consideran un espíritu milagroso. En el marco de la celebración, los devotos han intensificado su lucha para conseguir que el llamado médico de los pobres se convierta en santo. Hoy buscan el milagro que lo certifique. Ella es Fabiola, una colombiana que vive en Venezuela hace más de 30 años. Esta mujer asegura haber recibido un milagro del doctor José Gregorio Hernández en 1989, al momento de dar a luz a su segunda hija. Cuando yo estaba en la sala de parto, yo pedía mentalmente: José Gregorio, no me abandones, no me dejes sola. Y cuando de pronto yo vi una persona sentada, un médico sentado al lado mío, y le dije: doctor, ¿y usted siempre está ahí al lado de uno? Y me dijo: sí, es que me mandaron a estar aquí. Desde 1949, la Iglesia venezolana está detrás de la santificación de José Gregorio Hernández, que en 1986 fue reconocido por la Santa Sede como un hombre venerable, y ahora los venezolanos quieren que sea santo. El siguiente paso sería que encontrar un milagro comprobable, tanto médicamente como teológicamente, para declararlo beato. Para lograr que José Gregorio Hernández se convierta en santo, en Venezuela se han recaudado en los últimos 3 años más de 300 testimonios. 8 de ellos son colombianos, en busca de uno que sea reconocido por la Santa Sede como un milagro comprobable. Ya se han introducido a la Santa Sede 2 potenciales milagros, uno en el año 2009 y el otro en el año 1986. En esos 2 casos se encontraron explicaciones médicas, pero los devotos no pierden la fe y la esperanza de dar con el milagro que hará santo al venerado José Gregorio Hernández. La causa de beatificación del doctor José Gregorio Hernández encuentra a diario aquí, en su tumba, regalos como este, agradeciendo los favores recibidos del venerable. Ellos les piden hoy a los devotos, envíen por correo electrónico sus testimonios a través de causajosegregoriohernández@gmail.com para así aumentar las posibilidades de encontrar el milagro que logre la beatificación. En Caracas, Venezuela, Lisette Villafranca, Noticias Caracol. Para los colombianos y quizá para el mundo entero en general, esta situación puede ser un poco particular. ¿Se acuerdan de Jairo Castillo, un reconocido futbolista colombiano apodado el Tigre Castillo, que fue grande en equipos como el América de Cali, pero que también se ha visto vinculado a algunos escándalos? Ahora va a demandar a Falcao García porque supuestamente él es el dueño del apodo El Tigre, como es ahora reconocido el Tigre Falcao. Veamos la noticia. La figura del fútbol colombiano a comienzos de la década pasada, Jairo el Tigre Castillo, ha decidido entablar una demanda en contra de la máxima estrella del fútbol colombiano en la actualidad por uso indebido del apelativo sin debida compensación. Entiendo que es algo que va a dejar críticas, más por lo que Rada está viviendo, pero le pido al país que me entienda. Yo me pregunto, ¿dónde queda el respeto por toda una trayectoria? Por toda una vida entregada a la afición y a este bello deporte, afirmó Jairo Castillo. Yo ya he hablado con gente experta en todo este tema y ellos me dan la razón. Me dicen que si de repente aparece otro tigre, la gente se acuerda del más reciente y así se olvida todo lo que hice, que claro, tuve mis errores, pero también tuve momentos felices, logros importantes, agregó el ex América. A su vez, subraya el drama que, según él, le genera ver las redes sociales y la pantalla chica inundadas de mensajes con el hashtag Fuerza Tigre y saber que no son para él cuando este tigre también necesita fuerza y más que ahora está a punto de colgar los guayos definitivamente.
El abogado indica que ofrece alternativas. Ya le hemos dicho a la gente que Falca podemos entablar un cobro mínimo, un cariñito solidario por cada vez que él use el apodo. Tenemos un equipo de gente que puede llevar esta contabilidad sin problema, afirma el abogado del futbolista. Esto ha trascendido que en los primeros contactos entre ambas partes, los del veterano futbolista le han planteado al delantero de la selección el uso de denominaciones más autóctonas y sin compliques como jaguar o ligre, ya que Puma fue descartado de entrada, pues es bien conocido la sagacidad del departamento legal del intérprete venezolano. Y este fin de semana se llevó a cabo el Festival de Tumba con una acogida sin igual, donde toda la comunidad de Aruba se dio cita para participar en este evento que recogió seguramente el mejor ambiente combinado con los grandes de la música que deleitaron con sus sonadas a todos los asistentes. Este fin de semana en el Aruba Entertainment Center toda la comunidad participó del Festival de Tumba, un festival que le da la bienvenida al carnaval con los mejores ritmos y las mejores sonadas de ritmos de tumba, dando como ganadores a la banda Delicious y al artista Gerino Redrestap. Este último se coronó campeón del Festival de Tumba como artista por su tema Aplauso P. Para todas las agrupaciones y artistas que se presentaron y que participaron, fue un festival sin igual, ya que no solo demuestra la cultura de la isla, sino que le da la bienvenida de forma oficial al Carnaval número 60. En esta noche, sin duda alguna, los presentes disfrutaron de un tremendo ambiente que reunió a lo más selecto en Tumba de la isla. Esto fue Pulso Latino por el día de hoy. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces. Pulso Latino fue presentado por Frisian Flag. Dushi Pawe, Bumpa Mañana.